Muchas gracias, buenos días, buenos días. Bien chicos, vamos a comenzar entonces, ¿ya? A ver, esta semana, semana 4, vamos a ver ahora algo muy importante, algo que ya habían pues descrito, que habían estudiado los neoclásicos, ¿no? Y que tiene que ver pues básicamente con la microeconomía y que principalmente lo vamos a abordar ahora desde el punto de vista del comportamiento de los ofertantes y los demandantes, es decir, cómo la acción de los ofertantes y los demandantes pueden generar los precios, pueden modificar los precios, ¿ya? Y cómo también, pues, la acción de alguno de ellos puede alterar ese comportamiento también, ¿ya? A ver, primero que nada, vamos a hablar esta semana de 3 modelos económicos. Los 3 modelos son, primero, el modelo de la oferta, por otro lado, el modelo de la demanda y finalmente el modelo que muestra conjuntamente el comportamiento de la oferta y la demanda, ¿ya? 3 modelos entonces, ¿ya? De la oferta solo, de la demanda sola y también de la oferta y la demanda juntas, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, ambos a la vez, estamos hablando pues de las conductas de los ofertantes y de los demandantes, de los productores, de los consumidores, ¿no? De los vendedores, de los compradores, ¿sí? Cuando ellos se interrelacionan en un mercado. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Hay un flujo real en el mercado de bienes y servicios desde los ofertantes hacia los demandantes. Y hay un flujo nominal en el mercado de bienes y servicios también desde los demandantes hacia los ofertantes. Y lo mismo, ¿no? Va a haber un flujo real y un flujo nominal también en el mercado de factores de producción. Fíjate que en ambos mercados las acciones que se van a reflejar a través de esos flujos son los que van a determinar los precios. Entonces, cuando hablamos pues de oferta y demanda, estamos hablando de la acción conjunta, la actuación conjunta de ofertantes y demandantes y que puede determinar la cantidad que se va a producir en ese mercado, la cantidad que se va a consumir de cada bien y además de su precio. Acuérdate de la metáfora de la mano invisible de la economía que describimos a través de un ejemplo en la panadería, ¿no? ¿Recuerdas cómo el precio variaba? ¿Por qué variaba? Por la acción de los ofertantes y de los demandantes, pues. Recuerda que nosotros, en nuestro afán del lucro, en el afán egoísta natural en el ser humano, siempre vamos a buscar nuestros beneficios, ¿ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, por favor. Ahora, cuando hablamos de oferta y demanda y se tratan de modelos, recuerda que son modelos que tienen restricciones para poder estudiarlos, ¿no? No podemos, pues, analizar un modelo de la oferta y la demanda con miles y miles de variables. Hay que tenerlas en cuenta todas, sí, pero para poder realizar un análisis más adecuado se generan restricciones, ¿no? Por ejemplo, estos modelos se aplican en modelos de competencia perfecta. Ojo, para estudiarlos, ¿ah? Y luego lo podemos replicar en una realidad. Claro, ya no hay competencia perfecta, pues ahí no, pero hay un acercamiento, ¿ya? Entonces, el primer supuesto para los modelos de la oferta y la demanda, competencia perfecta. ¿Te acuerdas de la característica de la competencia perfecta? Atomicidad, muchos ofertantes y muchos demandantes, ¿no? ¿Qué más? Los agentes, tanto ofertantes como demandantes, son precio aceptantes. ¿Qué significa? Que en ese mercado hay equilibrio y por lo tanto el precio lo determinan las fuerzas de la oferta y la demanda. Y por lo tanto, tanto los ofertantes y los demandantes aceptan ese precio. Hay desorganización también de los agentes. Recuerda que nadie quiere controlar el mercado. Nadie está dispuesto o nadie puede controlar el mercado, ¿ya? Además, los productos tienen características muy similares, ¿no? A eso, como le llamamos, homogeneidad de producto, ¿no? Ese es el primer supuesto, competencia perfecta. El segundo supuesto, los bienes que se intercambian en estos mercados, donde vamos a analizar los modelos de la oferta y la demanda, son bienes normales, ¿no? Bienes normales. Por ejemplo, aquí no estudiamos esa situación que te puse como ejemplo. ¿Qué pasa si hay guerra? Los precios suben. Y además de subir los precios, porque hay guerra, porque hay una variable que está modificando la conducta, ¿qué pasa que cuando los precios suben? La gente consume más, pues porque están en guerra. Ahí los bienes ya no se comportan como normales. Lo normal es, por ejemplo, que cuando el precio de un producto sube, yo consumo menos. O cuando el precio de un producto baja, empezamos a consumir más. Esos son los bienes normales, ¿ya? Entonces, de repente, ahí agregando algo más, te invito a que investigues un poquito más acerca de la clasificación de los bienes. Los bienes pueden ser normales, como te lo acabo de describir. O pueden haber también bienes inferiores, bienes Giffen, bienes Veblen, que tienen características que escapan a la normalidad. Por ejemplo, los bienes inferiores, ¿no? Bajan su precio,
¿no? Y supuestamente, de manera normal, deberíamos consumir más, pero no. Nosotros consumimos menos. Baja su precio y consumimos menos. Eso no es un bien normal, eso puede ser un bien inferior. Y lo mismo ocurre en el otro extremo, ¿no? El producto sube su precio y sin embargo consumimos más. Bienes ya superiores, ¿sí? Entonces aquí por favor te invito, ¿no? A que investigues un poquito más acerca de bienes inferiores, superiores, Giffen y Veblen, ¿ya? Son importantes también. Entonces aquí un supuesto más de la oferta y la demanda, los bienes son normales. Otro supuesto, el comportamiento de los agentes es racional. ¿Qué significa racional? Aquí no hay locos, pues, por decirlo de una manera, ¿ah? Por decirlo de una manera. Es decir, se comportan de manera normal, racional. Es decir, ofertantes y demandantes buscan maximizar sus beneficios. Buscan mejorar la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, responden adecuada y naturalmente al contexto, ¿no? Porque buscan satisfacer sus necesidades, buscan sus beneficios. Ese es un agente que actúa de manera racional, ¿no? Yo, por ejemplo, no me voy a, como ofertante, no me voy a comportar pues de manera irracional, rematando por debajo del costo de producción, ¿no? A mi producto. No, yo busco ganar dinero. Yo busco ganar dinero. Ese es un comportamiento racional, ¿ya? Otro supuesto, los deseos y capacidades ya tanto de compra como de producción deben estar presentes. Es decir, oye, me gustaría en este verano producir 10.000 polos. Oye, ¿pero tienes el capital para producirlo? No lo tengo. Ah, entonces no entra dentro del modelo. ¿Por qué? Porque para actuar dentro de este modelo, uno, tienes que tener tú el deseo y otro, la capacidad. Lo mismo para un consumidor. No es suficiente. Me gustaría comer carne de res todos los días. Ah, qué bien, pero ¿tienes el dinero para comprar todos los días? No lo tengo. No, entonces tienes que tener no solamente el deseo, sino también la capacidad de comprarlo, ¿ya? A ver, sigamos acá entonces. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora sí podemos centrarnos un poquito a hablar pues del modelo de la oferta y la demanda. Los modelos de la oferta y la demanda, ¿ya? Primero, vamos a hablar de los modelos de la oferta nada más. Oferta nada más. Y recuerda que cuando nosotros hablamos de la oferta estamos hablando, ¿ya? El comportamiento del ofertante nada más. Es decir, olvídate del comportamiento de los demandantes. Aquí te sacas el chip de consumidor que tienes y te pones el chip del ofertante, el empresario, el emprendedor, el vendedor, el fabricante, el que te quiere vender. ¿Cómo se comporta este actor, este agente? ¿Acaso no te quiere vender más a los máximos precios posibles? Claro, es su afán de lucro normal, ¿ya? Es su afán de lucro normal, ¿sí? Entonces, aquí pues, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a buscar mis máximos beneficios, mi máxima rentabilidad, cobrándote los más altos precios, ¿ya? Ese es el comportamiento del ofertante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oferta, estamos hablando del conjunto de cantidades producidas, ofertadas, que los ofertantes pueden colocar, pueden producir y poner en el mercado a diferentes precios. Recuerda diferentes precios, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo pueden vender pues a diferentes precios, ¿no? Buscando sus beneficios, ¿ya? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Que el ofertante va a determinar cuánto va a producir. Y eso, ¿qué significa? ¿Cuánto va a producir? No es otra cosa, pues, que la cantidad ofertada, ¿ya? La cantidad ofertada, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos, en base a sus beneficios que van a buscar, van a decidir cuánto se va a producir, cuánto van a colocar en el mercado. Y aquí precio. Observa en la imagen que tenemos ahí, ¿no? En el eje X nosotros tenemos pues las cantidades a producir, ¿no? De tazas de café, por ejemplo. Y en el eje Y el precio, ¿no? Fíjate, cuando produce 2 tazas de café, ¿no? Cobra 50 centavos. Pero cuando produce 4, está cobrando prácticamente 75. Cuando produce 7, está cobrando cerca de 2, ¿no? Ahora tú te preguntas, ¿por qué si el precio sube, él decide producir más? ¿Ah?
Recuerda, es el comportamiento del ofertante. Es el comportamiento del ofertante. Él va a buscar el máximo beneficio. Y si el mercado, ¿no?, le genera las posibilidades, las condiciones para que él gane más, él va a producir más porque él va a ganar más. Tú te das cuenta que en época de fiestas patrias, Navidad, ¿ah?, ¿qué pasa con los pasajes? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Ah? ¿Qué pasa con los pasajes cuando llegan fiestas navideñas o fiestas patrias? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Aumentan o disminuyen los pasajes? A ver, participen, por favor. Aumentan. Aumentan. ¿Y por qué aumentan? ¿Ah? ¿Por qué aumentan? Porque la gente viaja a ver a sus familias. Porque son más demandadas. Así es, hay más gente que está dispuesta a viajar. Por lo tanto, aparte de su flota de 20 buses que tienen, sacan 10 más para vender más, pues. Y porque están aprovechando, ¿no?, la posibilidad de vender más. Entonces te das cuenta, ¿no? Sube el precio y ellos producen más para ganar más. ¿Sí? ¿Ya? Ojo, ahí está ocurriendo pues un comportamiento que escapa a un bien normal, ¿no? Porque en este caso la demanda está aumentando, pero aquí estamos hablando solamente de la oferta, ¿ya? De la oferta nada más, ¿ya? Entonces aquí fíjate, ¿ah?, ese es el comportamiento normal del ofertante. Si ellos ven que el precio está aumentando, ellos van a producir para vender más. ¿Por qué? Porque le va a generar mayores beneficios. Porque le va a generar mayores beneficios, ¿ya? Esa es la oferta, entonces, cuando estamos hablando nosotros del comportamiento, ya, del ofertante, ¿ya? A ver, ¿qué factores afectan la variación de la oferta? Hay muchos factores, ¿ah? El principal es el precio del bien o del producto en el mercado. Anota eso si quieres aclarar ese primer punto. Ahí dice solamente el precio del producto. No, es el precio del producto en el mercado, para ser más específico. ¿Y qué diferencia hay entre el precio del producto y el precio del producto en el mercado? Como dice su nombre, puesto en el mercado. ¿A cuántos ofertantes les ha pasado de que producen a 10, le aumentan 5 de ganancia, salen a vender a 15? Pero se dan cuenta que en el mercado de repente el precio está más barato y la mayoría de ofertantes lo vende a 13 soles y tú lo vas a vender a 15. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente voy a cambiar mi decisión porque sé que a 15 no voy a vender, por lo tanto lo voy a bajar a 13. ¿Te das cuenta? Sale con un precio del producto a 15, pero tiene que ajustarlo al precio en el mercado, que es 13. ¿Cómo pasaría si los productos están más caros en el mercado, no? Si los productos estuvieran más caros en el mercado, él obviamente va a buscar subir su precio para ganar más, pues, para ganar más, ¿ya? Entonces estamos hablando ahí del precio del bien en el mercado, ¿ah? Precios elevados motivan producir y vender más. El precio incluye pues el margen de ganancia, ¿no? De ahí que a mayores precios, mayores ganancias, ¿ya? Otro factor que afecta la decisión de producción del ofertante, el precio de la materia prima, de los insumos, ¿no? Es lo que necesitamos para producir, pues. Lo mismo que la mano de obra, lo mismo que el capital. Todo ello forman parte de los costos de producción. Esas tres cosas son parte de los costos de producción. Y si ellos suben, obviamente también va a subir el precio del producto, pues. Porque al aumentar los costos de producción, tu margen de ganancia se va a reducir si quieres seguir vendiendo al mismo precio. Pero si sigues vendiendo al mismo precio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Probablemente no recaudes lo que necesitas para el siguiente proceso productivo. Entonces, todos los gastos en factores de producción, materia prima, mano de obra, capital, influyen en la producción de bienes y servicios. Más gastos en producción implica menos margen de ganancia, menos competitividad en el mercado, ¿ya? La tecnología también afecta la decisión de cuánto producir, por supuesto, ¿no? Y ojo, reitero lo que había mencionado antes, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de conocimiento, desarrollo de conocimiento, métodos y conocimientos a disposición, obviamente, de los ofertantes, ¿no? Obviamente de la generación de factores de producción en forma de máquina y que influye sobre la capacidad de producción y también en los costos, ¿no? Un ejemplo, tienes 10 trabajadores que desarrollan trabajos manuales para producir de repente 100 productos diarios. 10 trabajadores te producen 100 productos diarios. Pero de repente traes una máquina que te produce 1000 unidades diarias y solamente necesita un operador. Un operador nada más. Fíjate, chao mano de obra, ¿no?
¿Te estás ahorrando y estás reduciendo costos o no? Claro. ¿Estás metiendo la máquina? Y está reemplazando a toda la mano de obra. Además que puede producir más. Además que te puede producir con mayor calidad. Entonces te das cuenta cómo la tecnología también afecta la decisión de cuánto producir. ¿Ah? Los impuestos, el Estado o las políticas económicas del Estado, ¿afectan o no afectan la decisión de cuánto producir? Por supuesto. La variación de los impuestos, el proteccionismo, los tratados de libre comercio, que son decisiones del Estado, ¿no? Van a afectar mi producción. Si mañana el Estado decide reducir el impuesto general a las ventas del 18% al 10%, ¿qué va a pasar con los precios de los productos en el mercado? ¿Va a bajar o va a aumentar? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Si el IGB baja al 10%, ¿ah? ¿Qué va a pasar? Obviamente el precio de los productos va a bajar. No va a bajar y por lo tanto yo voy a decidir también producir más. Yo voy a decidir producir más, ¿ya? La competencia, recuerda que cuando algo se produce y vas a un mercado no estás solo, hay competencia. Y uno muchas veces por esa competencia tiene que ajustar su precio, tiene que sacrificar márgenes de ganancia. Entonces la competencia también tiene un impacto. Recuerda que la competencia tiene productos sustitutos, ¿no? Es decir, productos muy similares a los tuyos que van a competir con los tuyos. También la competencia tiene productos complementarios, ¿no? Por ejemplo, el pan y la palta, o el huevo, o el queso, ¿no? Si sube el precio del pan, ¿qué va a hacer la gente? De repente ya no va a consumir pan, pues ahora va a consumir de repente, pues, papas, ¿no? Algo, huevo de repente, ¿no? Pero va a dejar de consumir palta, va a dejar de consumir queso, pues porque eso eran los acompañantes, los complementos de mi pan. Entonces, en ese mercado, la competencia tiene a los productos sustitutos al tuyo y también los complementarios, ¿ya? Por eso que también afecta la decisión de cuánto producir. Y así como esos, hay otros factores, ¿ah? Las condiciones climáticas, por ejemplo. Cuando hay fenómeno del Niño, a ver, chicos, acá en Lima, ¿qué pasa con el precio del limón? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Cuando hay fenómeno del Niño en el norte, ¿qué pasa con el precio del limón? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque el limón empieza a escasear. Ese fenómeno del Niño son condiciones climáticas. ¿Ah? La capacidad instalada de las empresas para decidir cuánto producir también afecta pues a la oferta. El precio de los bienes complementarios, el precio de los bienes sustitutos, el precio esperado en el futuro de un bien, también afectan las decisiones de cuánto producir actualmente, ¿ya? Entonces a tener en cuenta, son muchos factores, ¿ya? Son muchos factores. Acá fíjate, una noticia, ¿no? Para aplicar esto que estamos viendo. Sube el precio del pollo. ¿Y a qué se debe el incremento? ¿Ah? Porque hay dos elementos que forman parte de la dieta de los pollos, la soya y el maíz, ¿no? Que aumentaron su precio en un 30%. Pero fíjate, como factores de producción, la soya y el maíz representan el 80% del costo de producción. Entonces, si esos dos productos suben al menos un poquito, el precio del pollo se va a ver afectado. Fíjate, el 80% del costo de producción. Entonces, si sube la soya, si sube el maíz, entonces va a subir el precio del pollo, pues, ¿no? Va a subir el precio del pollo, ¿ya? A ver, entonces, con lo que hemos estudiado, ahora puede surgir, pues, la ley de la oferta. Recuerda, ¿no? Economía positiva, está la parte descriptiva y está la parte que genera leyes. Bueno, aquí está la ley, pues, que genera, ¿ya? Parte de los fenómenos económicos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Finalmente, ante muchos casos que han ocurrido, pues, respecto al comportamiento de los ofertantes, muchos estudiaron y se dieron cuenta de que esto ocurre con el ofertante, con el comportamiento del ofertante, cuando varían esos factores que afectan la decisión de cuánto producir. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Si todo lo demás permanece constante, ceteris paribus, ahorita le explico, ¿no? La cantidad ofertada de un bien o servicio varía, aquí yo le agrego, solamente cuando el precio cambia. Solamente cuando el precio cambia. Por lo tanto, se da una relación directa, positiva, entre el precio y la cantidad ofertada. De aquí surge, pues, la función de la oferta. Fíjate acá lo que estoy señalando ahorita, ¿no? ¿Qué dice? La cantidad ofertada de un bien X, ojo, y yo le agrego, en un mercado específico y en un momento determinado del tiempo, está en función ¿de qué? Está en función solamente del precio de ese bien en el mercado.
Profesor, pero usted no habló de otros factores. Ahí están los factores, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de los factores? ¿Ah? Ese resto de factores, los que no son el precio del bien en el mercado, se mantienen constantes, se mantienen inactivos, es decir, no afectan a esta función. El hecho de tener a esas variables, ¿no? Los costos de producción, el clima, el precio de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, ¿no? Al mantenerlos constantes, inactivos, sin efectos en la función, se le dice a ello ceteris paribus. Entonces, aquí la función realmente sería, ¿no? La cantidad ofertada de un bien está en función del precio del bien, está en función de los costos de producción, está en función de los factores climáticos, está en función de las decisiones del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerda, para un modelo económico tenemos que poner restricciones, si no, no se puede estudiar adecuadamente. Entonces, la función se reduce simplemente a que la cantidad ofertada del bien va a estar en función del precio de ese bien en el mercado. Y el resto de factores, ceteris paribus, que significa mantenerlos constantes, inactivos, sin efectos en la función. Por eso es que la función se reduce a ello, ¿no? Entonces, observando el comportamiento del ofertante, ¿no? Comportamiento del ofertante, por favor. ¿Qué pasa cuando ellos ven que el precio sube? ¿Producen más o producen menos? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando los precios suben? ¿Qué pasa con el ofertante? ¿Produce más o produce menos? Más. Produce más. Ojo, el comportamiento solo del ofertante, ¿eh? No piense como demandante, esa es otra cosa. Aquí solo del ofertante. ¿Y por qué va a producir más? Porque le va a generar más beneficios, ¿ya? Por eso es que acá dice la relación, ¿no? Si el precio del bien en el mercado sube, la cantidad ofertada también sube. Si el precio del bien en el mercado disminuye, entonces los ofertantes van a disminuir también la cantidad ofertada. ¿Y por qué van a producir menos ahora? Porque el precio muy barato no le genera mucha rentabilidad, pues por eso deciden producir menos, ¿ya? Entonces a mayor precio, mayor es la cantidad ofertada y viceversa, ¿ya? Entonces, si esto queda claro, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente entonces, ¿ya? Esa es la ley de la oferta, solamente de la oferta, ¿ah? Solamente de la oferta. Ahora, ¿cómo se producen los cambios en la cantidad ofertada? Es decir, la decisión de producir más o de producir menos por parte del ofertante, ¿ah? Obviamente, según la función que hemos estudiado, va a depender del precio en el mercado, ¿no? Si el precio aumenta, ellos producen más. Si el precio disminuye, ellos producen menos, ¿no? Entonces, gráficamente, esto se va a observar en una sola curva donde está el comportamiento de todos los ofertantes de un solo bien en un mercado específico en un determinado momento del tiempo. Aquí, en esta curva que está en rojito, la curva de la oferta, está el comportamiento de todos los ofertantes de un bien en un mercado en un momento específico del tiempo, ¿ya? ¿Y cómo se observa la decisión de cambiar la cantidad ofertada? Como un salto en la misma curva, ¿no? Es decir, ellos ven que el precio sube, entonces deciden producir más. Por lo tanto, saltan del punto A al punto B. Y si el precio baja, saltan del punto del punto A al punto C, ¿ya? Recuerda, ceteris paribus para el resto de las variables, ¿ya? ¿Y cómo se observa el cambio de la oferta? Ojo, una cosa es cantidad ofertada. La cantidad ofertada, por ejemplo, yo estoy produciendo 10 a 2 soles, pero ahora con el precio sube a 5, yo produzco 50. Ese 50 es cantidad ofertada. Ahora, recuerda lo que te dije, en esta curva está el comportamiento de todos los ofertantes de un bien en un mercado en un momento determinado del tiempo. Todos los puntos que significan el comportamiento de cada uno de los ofertantes son los que forman esta curva, ¿ya? Ahora, la curva, ¿no? Determina realmente la oferta. Uno de los puntos de la curva cuya proyección en el eje X es la cantidad ofertada es justamente eso, la cantidad ofertada. La cantidad ofertada, por lo tanto, es el comportamiento de un solo ofertante. En cambio, el comportamiento de todos los ofertantes es toda la curva. Entonces ya vimos el cambio en la cantidad ofertada. Simplemente en la misma curva se salta de un punto a otro, porque cambia la cantidad ofertada. En cambio, cuando nosotros hablamos de cambio en la oferta, estamos hablando de variaciones en la misma curva. ¿Y cómo se observa? Como desplazamientos de toda la curva de la oferta. Fíjate, toda la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha. Se dice entonces que se incrementó la oferta. Es decir, todos los productores de ese bien en ese mercado en un momento determinado del tiempo han incrementado la cantidad ofertada.
y hay una disminución de la oferta cuando la curva se desplaza hacia la izquierda. Todos los ofertantes de ese bien en el mercado en un momento determinado del tiempo, ¿ya? Han disminuido su cantidad ofertada. ¿Te das cuenta? Es un comportamiento conjunto, ¿ya? Un comportamiento conjunto, ¿sí? Hablemos ahora de la demanda. Nos sacamos el chip del ofertante y nos ponemos nuestro chip original, demandante. La mayoría somos, pues, demandantes, consumidores, clientes. ¿Cómo nuestro comportamiento? ¿Qué pasa cuando el precio sube en condiciones normales? ¿Compramos más o menos? Compramos menos, ¿no? ¿Qué pasa si me dan ofertas, si me dan regalos? Voy y compro más, pues. Eso es lo que yo quiero, pues. También mis beneficios, igual que el ofertante. Yo quiero que me den más por mi plata, yo quiero que el producto sea de calidad, yo quiero que sea más barato, etcétera, etcétera. Ese es el comportamiento del demandante, ¿ya? Del consumidor. Por lo tanto, cuando hablamos de demanda, se está explicando el comportamiento de los demandantes de manera individual o de manera conjunta y refleja la disposición que tienen de adquirir bienes o servicios, pues a cambio de un pago expresado por un precio, pero también por otros factores, ¿no? Cuando compramos, cuando pagamos, no solamente el precio tomamos en cuenta nosotros, también otros factores. Pero por cuestiones académicas, recuerda, solamente consideramos el precio, ¿ya? Entonces aquí analizamos que para un bien en un mercado específico, ¿cuánto están dispuestos a comprar, a adquirir los demandantes, ¿ya? ¿Cuánto están dispuestos? Entonces cuando hablamos de demanda, de función, estamos hablando del conjunto de cantidades demandadas que los compradores pueden, desean adquirir a diferentes niveles de precio. El comportamiento de todos los demandantes de un bien en un mercado en un momento específico del tiempo. Y cuando hablamos de cantidad demandada, estamos hablando de la decisión de un demandante nada más para un bien en un mercado en un tiempo específico, ¿no? Entonces, cantidad demandada es la cantidad de productos que cada uno de los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado de tiempo. Observa la curva ahora, ¿no? En el eje X, la cantidad de café y en el eje Y, el precio. Fíjate que a medida que el precio va subiendo, ¿qué es lo que pasa con el consumo de café? Va disminuyendo. Cuando está a 2 soles, se consume pues 2, ¿no? Cuando es un sol 75, ¿no? Se consume un poquito más de 2. Igual manera, pues cuando el precio baja también empezamos a consumir más. Pero cuando el precio sube, empezamos a consumir menos. Ese es el comportamiento, pues, del demandante, ¿no? Por lo tanto, ese comportamiento, pues, me está mostrando una relación que existe entre, ¿ya?, el precio de un bien en el mercado y la decisión de cuánto comprarlo, ¿no? ¿Qué factores afectan a la demanda? ¿Ya? Igual que en la oferta, también hay factores, ¿no? El primero, el precio del bien en el mercado, igual que en el otro caso. El precio del bien en el mercado es el principal factor que afecta nuestra decisión, ya sea de cuánto producir como ofertante o de cuánto consumir como demandante. Es el principal, pero recuerda que no es el único, ¿ah? También está el ingreso del consumidor, lo que uno gana, ¿no? Lo que uno gana. A mayores ingresos, mayor consumo y viceversa también, ¿no? Los gustos y preferencias. ¿Los gustos y preferencias serán determinantes o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los gustos y preferencias serán determinantes? Claro que sí, son determinantes, ¿no? Mira nada más la moda, la ropa, ¿no? Es un aspecto subjetivo, ¿ah? Y depende, pues, de cada consumidor. Le damos importancia, ¿no?, a aquello que nosotros le asignamos más valor. Y obviamente esto también, pues, por ser subjetivos, son comportamientos que se ven afectados por variables como la edad, el sexo, la religión, la moda, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, en los años 70, ¿no? Tú veías cómo se vestían las personas en esa época, cómo eran sus pantalones, por ejemplo. Empezaba apretadito en la cintura y terminaba, pues, cerca de tus pies, ¿no? Ancho. Le llamaban palote, no me acuerdo cómo se llamaba esa moda, ¿no? Ahora, los más jóvenes, sobre todo, al contrario, ¿no? Es más ancho arriba y termina apretado abajo. Pitillo, semipitillo, no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces, eso determina también la compra. Eso determina la compra. Los gustos y preferencias también consideran las marcas, ¿no? La calidad. Te vas a comprar un polo, a ti te gusta polo de calidad, pues no te vas pues al Hueco, al Polvos Azules, ¿no? Te vas de repente a una tienda por departamento y te compras tu polo de marca, ¿no? Lo mismo con las zapatillas, etcétera, ¿ya? Entonces los gustos y preferencias también son determinantes, pero recuerda que hay muchas variables también dentro de ella, ¿ya? Edad, sexo, religión, moda, etcétera, ¿ya? La publicidad y las expectativas. ¿La publicidad afecta o no afecta tu decisión de compra? ¿Ah? Claro que sí. Es una herramienta que puede modificar, que puede formar la conducta del consumidor.
E incluso puede cambiar sus gustos y preferencias o decisiones de compra, ¿no? O decisiones de compra, ¿no? Entonces, eso también modifica, ¿no? Te pongo un ejemplo rapidito, ¿no? Fíjate cómo la publicidad se mete en tu cerebro. Hay que tener bastante cuidado. Palazzo se llama el modelo, ¿no? Muy bien. Fíjate, ¿ah? Mi hijo, cuando tenía pues poco menos de 2 años, no sabía hablar, ¿no? No sabía leer, menos todavía, ¿no? Pero sin embargo, como se sentaba a veces con nosotros a ver televisión, siempre había publicidad, pues, ¿no? Cristal, la cerveza del Perú, etcétera, cada rato. Un día íbamos viajando hacia el sur y pasamos por un cartel grande, grande, con letras y dibujos, obviamente, con colores. Mi hijo no sabía leer, pero voltea a ver la imagen y ni bien ve la imagen, una esfinge dorada con fondo azul, y lo vio y de inmediato dijo, Cristal, la cerveza del Perú, dijo. ¿Por qué si él no sabe leer? La publicidad, pues, se va metiendo. La publicidad se va metiendo, ¿no? Lo mismo que la publicidad todos los días. Celulares con modelos nuevos, con mayores características, más rápidos, etcétera, etcétera. Esa publicidad no es gratuita. Se te va metiendo poco a poco. Repite y repite, ¿no? Si no, miren YouTube nada más, ¿no? Miren YouTube. Entras a ver cualquier tipo de video y la publicidad es muy variada, ¿no? La publicidad es muy variada, ¿ya? Entonces, es importante también ese factor, ¿ya? La población, ¿no? La cantidad de personas que residen en una comunidad, o mejor dicho, que hacen uso de un mercado, también pues determina las decisiones de compra, ¿no? También determina, ¿eh? Por ejemplo, en Navidad la mayor cantidad de las personas, pues, ¿no? Como trabajan, perciben, pues, pavos por Navidad que le dan en las empresas, ¿no? Y esas empresas, como decían, comprar más barato, ¿a quién le compra? A San Fernando, pues, ¿no? Y te venden pollos congelados de 1 año, seguramente, ¿no? O de meses, en fin. ¿Cuántas personas compran pavo fresco? ¿Ah? Muy pocas. Muy pocas. Pero cuando sale el pavo fresco en Navidad, ese pavo fresco se consume en grandes cantidades. Cuando tú vas ya, por ejemplo, a Navidad, el mismo 24, ya no encuentras pavo fresco. ¿Qué es lo que pasa ahí? La demanda superó pues a la oferta. Y eso tiene que ver pues con la cantidad de personas que residen en una comunidad y que consumen cierto bien, ¿ya? El precio de los productos complementarios y sustitutos también afecta o no la decisión de cuánto consumir. Claro, pues, ¿no? Si tú, por ejemplo, en el desayuno siempre comes pan con palta, ¿no? Pan con palta. Y mañana, y es la única combinación que tú tomas en tu desayuno. Mañana de repente se triplica el precio de la palta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar pan? Ya no. De repente vas a buscar otro producto para tu desayuno, ¿no? Entonces, fíjate, hay 2 bienes complementarios, el pan y la palta. Sube la palta y afecta tu consumo de pan, ¿no? O lo mismo puede ser con sustitutos, ¿no? Tú de repente en tu alimentación siempre le ponías papa, ¿no? Pero ahora, sube mucho la papa, pero el camote se mantiene, ¿qué haces? Dejas de consumir papa y te vas a consumir camote, sustitutos, ¿ya? Eso también afecta nuestras decisiones de consumo, ¿ya? Nuestras decisiones de consumo. A ver, una noticia acá, ¿no? iPhone 13, el lanzamiento del nuevo teléfono de Apple en China, generó una estampida humana. Eso es moda. Eso también es tecnología que la gente adquiere, ¿no? Y siempre ocurre ello. A través de la publicidad te bombardean, te dicen a cada momento las características, la velocidad, las cosas que puedes hacer. Entonces le crea expectativas a la gente. Y cuando llega el momento de la venta, con todo un show mediático que hacen, la gente se abalanza a las tiendas para comprar esos productos, pues, ¿no? Y ese comportamiento del consumidor, ¿ya? Y ocurre, ¿ah? Ocurre siempre, ocurre, ¿ah? A ver, vamos ahora a la ley, a la función, ¿no? Entonces surge la ley, ¿no? Recuerda, solamente se consideran 2 variables, ¿no? La cantidad, en este caso, que se va a consumir y el precio de ese bien en el mercado. Y el resto de variables, como habíamos estudiado, el precio de los sustitutos, el precio de los complementarios, los ingresos de la familia, las condiciones climáticas, los gustos y preferencias, la publicidad, la población, etcétera. Si eso ya se mantiene constante, entonces se puede estudiar esta ley, ¿no? Entonces, la cantidad demandada de un bien o servicio varía cuando el precio varía. Pero en este caso, de acuerdo al comportamiento del consumidor, fíjate acá, ¿qué es lo que pasa en condiciones normales cuando el precio aumenta? La cantidad demandada disminuye. Y si el precio disminuye, la cantidad demandada tiende a aumentar.
Ojo, ceteris paribus, ¿no? Por lo tanto, aquí observamos una relación inversa, contraria pues a lo que vimos en la función de la ley de la oferta, ¿no? En la oferta hay una relación directa. Sube el precio, el ofertante produce más. Baja el precio, el ofertante produce menos. Uno aumenta, el otro aumenta. Uno baja, el otro baja. Acá en la demanda no. Sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Baja el precio, la cantidad demandada aumenta. Una relación inversa. Entonces la función quedaría simplemente así, ¿no? La cantidad demandada de un bien en un mercado específico, en un momento determinado del tiempo, está en función del precio del bien en el mercado. Y el resto de factores, ceteris paribus, inactivos. Los dejamos constantes, sin efectos en la función, ¿ya? Ahora, ¿cómo se observan los cambios en la cantidad demandada? Igual que en la oferta, la cantidad demandada es la decisión de un consumidor en un momento determinado del tiempo, en un mercado específico, ¿no? Y de igual manera, en la misma curva de la demanda, se observa como un salto de un punto a otro en la curva, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos esta curva de la demanda. Fíjate que es contraria a cómo se graficó la curva de la oferta, ¿no? Entonces, estamos en el punto A. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio sube? O comportamiento del demandante. Si el precio sube, compra menos. Por lo tanto, se muestra como un salto desde el punto A hasta el punto B. Y si el precio baja, la gente consume más. Por lo tanto, se observa como un salto desde el punto A hasta el punto C. En la misma curva. Recuerde que es el comportamiento de un demandante, ¿ya? ¿Y cómo se observan los cambios en la demanda? Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de toda la curva, el comportamiento conjunto de todos los demandantes de un bien en un mercado específico en un momento determinado del tiempo, ¿no? Y de igual manera, los cambios en la demanda son los cambios de todos los demandantes de ese bien. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de un aumento de la demanda, estamos hablando de un desplazamiento de toda la curva hacia la derecha, es decir, el cambio del comportamiento de todos los demandantes. Y cuando hablamos de la disminución de la demanda, estamos hablando del desplazamiento de toda la curva de la demanda hacia la izquierda, ¿ya? Y fíjate qué es lo que te dice acá abajo, ¿no? Cuando hay un cambio en la cantidad de demanda, cuando lo que varía es cualquiera de las variables que formaban parte de ese conjunto de variables inactivas, constantes, sin efecto. Es decir, lo que nosotros habíamos dejado en ceteris paribus, ¿no? Por ejemplo, cambian las condiciones climáticas, viene fenómeno del Niño. ¿Qué pasa con el limón? ¿Qué pasa con el limón? Su precio tiende a subir, escasea, pues, ¿no? Su precio escasea, ¿no? Y sube, pues, la cantidad escasea y el precio sube, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el precio sube, no 1, no 2, no 3, no 5, la mayor cantidad o todos los demandantes disminuyen pues su consumo. Por eso es que todas las curvas se desplazan hacia la izquierda. Ceteris paribus es una voz, ya en latín, que significa déjalo inamovible, déjalo constante, sin efecto, ¿no? Sin efecto, ¿no? Es como cuando tengas que decidir, pues, por 3 pares de zapatillas, ¿no? Son 3 colores diferentes, ¿ya? 3 precios diferentes. Pero de repente, el más caro tiene un modelo que te gusta mucho a ti. Entonces, tú estás considerando, ¿qué? El precio. Tú estás considerando también el modelo, tus gustos y preferencias, etcétera, ¿no? Pero agarran y te dicen, no, a ver, ceteris paribus. Es decir, que la cantidad que tú vas a comprar solamente dependa del precio. Si fuera el caso, pregunto, ¿cuál comprarías? ¿El más barato o el más caro? Obviamente el más barato. ¿Por qué? Porque los gustos y preferencias, las marcas, lo estás dejando inactivo, sin efecto en tu decisión, ¿ya? Ese es el famoso ceteris paribus. Dejar una variable constante, sin efecto en la decisión, ya sea de producir o de demandar, ¿ya? O de demandar. Bien. A ver, hablemos rápidamente de la elasticidad. La elasticidad es un concepto, pues, matemático, ¿no? Que se aplica en economía y que nos sirve, pues, justamente para determinar cómo es el comportamiento de ciertos consumidores, de ciertos grupos de consumidores. Comportamientos que estudian los ofertantes para decidir, pues, cuánto cobrar. No pueden subir el precio, pues, a la mala. Tampoco lo pueden bajar con las mejores intenciones. Hay un punto adecuado.
hay un punto adecuado, ¿ya? Y para eso nosotros estudiamos la elasticidad de la demanda, ¿ya? Entonces, eso se define, pues, como la sensibilidad que se presenta, pues, en la cantidad demandada, fíjate, comportamiento del consumidor, ¿ya? Es la sensibilidad en la cantidad demandada cuando existe una variación en el precio. Pero para no hablar de montos fijos de variación, se habla, pues, de variaciones porcentuales del precio. Entonces, míralo así. Varía porcentualmente el precio, ya sea que aumente o disminuye, entonces la cantidad demandada se va a ver afectada. Esa es la elasticidad, ¿ya? Y cuando hablamos de la elasticidad, precio de la demanda, estamos hablando, pues, del efecto de la variación del precio en la demanda en general. Entonces, mide cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Por eso es la fórmula acá, en la parte de arriba. Fíjate, en la elasticidad, en valor absoluto, en el numerador, la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. ¿Qué es lo que nos dice la elasticidad del precio de la demanda? Que cuando varía porcentualmente el precio, ¿ya? La cantidad demandada también varía. ¿Y cómo se calcula? Simplemente, pues, cómo se calcula una variación, ¿no? Entonces, estudiaba la aceleración. No es otra cosa, pues, que el cambio de velocidad, ¿no? Cuando tú calculas, pues, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre la velocidad inicial, por ejemplo, ¿no? Lo mismo acá, la variación porcentual de la cantidad demandada. Cantidad demandada final menos cantidad demandada inicial entre la cantidad inicial. Y lo mismo la variación porcentual del precio. Precio final menos precio inicial entre el precio inicial. Eso te da un valor. Ese valor te indica qué tipo de, ¿ya?, elasticidad precio de la demanda tenemos. Pero además, la variación porcentual del precio, ¿no?, va a indicarte también cuánto aproximadamente va a variar, ¿ya?, la cantidad demandada. Entonces, fíjate, nos basamos en numerador y denominador para determinar eso, ¿ya? A ver, primero tenemos ahí la demanda perfectamente inelástica, ¿ya? Aquí estamos hablando de una demanda insensible a los cambios del precio. Como quien dice, sube el precio, no me interesa, yo sigo pagando. No me interesa, ¿no? Entonces aquí el bien considerado, pues, es porque no tiene sustitutos realmente. Sube el precio, ¿te afecta? Sí te afecta, pues, pero como no tiene sustitutos, tienes que seguir comprando, ¿no? Aquí, pues, cuando tú calculas ello, la elasticidad precio de la demanda es cero, ¿no? Entonces, fíjate, la variación del precio cambia, hay cambio, pero la cantidad demandada no se ve afectada. ¿Por qué? Porque es una demanda insensible, no cambia nada. Entonces, cero entre un valor, ¿cuánto te da? Cero. Por eso es que te da cero acá. ¿Por qué? Porque la variación porcentual de la cantidad demandada es cero, ¿ya? Entonces, aquí la cantidad demandada no varía. La curva de esta elasticidad se ve de esta manera, una línea vertical. Por ejemplo, ¿qué producto estaría aquí? La insulina para los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los diabéticos se ven afectados, pero se tienen que seguir aplicando la insulina, pues, porque si no, les afecta mucho, ¿no? Entonces, tienen que seguir comprando a pesar de que el precio suba, ¿ya? Ahora hablemos de la demanda inelástica. Es aquella que se muestra poco sensible, algo sensible cuando cambia el precio. Es decir, cambia el precio y me afecta, pero me afecta poco, ¿no? Se dice entonces acá que el resultado, pues, es una demanda, una elasticidad menor a 1, ¿no? Es decir, entre 0 y 1. ¿Y por qué? Porque la variación porcentual de la cantidad demandada, es decir, el numerador, es menor que la variación porcentual del precio. No me afecta mucho, pues, ¿no? Y recuerda, cuando el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. Y toda fracción propia me da un valor entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1, ¿no? ¿Y cómo es la curva? Fíjate, ¿no? Una curva, pues, con pendiente, o mejor dicho, que va decreciendo de izquierda a derecha, pero es casi vertical, ¿no? Casi vertical. Ahora viene una demanda que es teórica, la demanda unitaria, ¿ya? Aquí la variación porcentual de la cantidad demandada, es decir, el numerador, es igual que la variación porcentual del precio. Numerador y denominador, cuando son iguales, ¿qué valor me da? 1, por eso se le llama demanda unitaria. Pero es una demanda, un modelo teórico, ¿ya? Difícil que ocurra esto, muy difícil, ¿ya? Pero, bueno, se da, pues, de todas maneras como modelo, ¿ya? Y aquí fíjate que es una curva con pendiente, pues, ya de 45 grados, ¿no? Una pendiente de 45 grados, ¿ya? Ahora viene la demanda elástica. Elástica, ¿qué te suena? Que se estira, que se deforma, ¿no? Es una demanda que es
muy sensible a un cambio del precio. Me varía un poquitito el precio y me afecta bastante a mí. Entonces, una pequeña variación en el precio provoca un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Entonces, aquí la variación en la cantidad demandada se ve muy afectada y es superior a la variación del precio. Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, estamos hablando de una fracción propia, ¿no? O impropia. Impropia. ¿Ya? Y esa división, esa fracción me da un resultado que es un valor mayor a 1. Mayor a 1, ¿ya? La curva ya se está tornando más horizontal. Finalmente viene la demanda perfectamente elástica. Es una demanda que es extremadamente sensible a la variación del precio. Me cambian un poquitito el precio. Incluso yo dejo de consumir ese producto. ¿Te das cuenta? Entonces prácticamente paso de consumir 5 a consumir 0 ese producto porque me voy a un sustituto, ¿no? Entonces aquí se presenta sobre todo en mercados donde hay una gran cantidad de productos sustitutos, ¿no? Entonces fíjate, la variación en la cantidad demandada cambia considerablemente, ¿no? Y la variación en el precio, al ser un cambio significativamente pequeño, muy pequeño, se le considera incluso muy cercano a 0. ¿Qué es lo que pasa cuando tú divides un valor entre 0? ¿Cuánto te da? Indeterminado, infinito. Por eso que la demanda perfectamente elástica me da un valor infinito, ¿ya? Y la curva, fíjate que se torna ya totalmente horizontal, ¿ya? Totalmente horizontal, ¿sí? A ver, ahora hablemos de la ley de la oferta y la demanda junta. Aquí hay un comportamiento conjunto, ya no de ofertante solo, ya no de demandante solo. Aquí te comportas de manera neutral. Analizas el mercado desde el punto de vista, pues, de un analista, ¿no? Observa comportamiento de ofertante y demandante de manera conjunta, ¿no? Fíjate acá, curva de la demanda, curva de la oferta. Donde se cruzan está el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio determina la cantidad, ¿ya? De equilibrio a producir y a consumir. Y además determina el precio de equilibrio. Recuerda, el precio de equilibrio es ese precio que los ofertantes están dispuestos a cobrar y los demandantes están dispuestos a pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un comportamiento conjunto, se observa a ambos, ¿no? Fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la demanda? Aquí está la demanda. Toda esta curva, ¿no? Toda esta curva en verde se desplaza hacia la derecha y va a aparecer un nuevo punto de equilibrio acá. Yo te pregunto, en ese punto de equilibrio, aquí donde está la flecha, ¿qué es lo que va a pasar con el precio? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Esta curva se desplaza hacia la derecha, por acá, ¿ya? Se desplaza hacia la derecha. Ahora vamos a tratar de dibujarlo mejor, ¿ya? Esta curva de la demanda se desplaza por acá. Se desplaza por acá. Y aparece un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Aquí. Aquí aparece el punto de equilibrio. Pregunto, en ese punto de equilibrio, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Ah? El precio va a pasar de este punto a este punto. Y por lo tanto el precio va a aumentar, ¿ya? El precio va a aumentar. Claro, si aumenta la demanda y la oferta se mantiene, entonces hay escasez. Los productores van a subir, por tanto, el precio. Ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando la demanda disminuye? Es decir, ahora la curva viene por acá. Fíjate, nuevo punto de equilibrio, acá. ¿Qué pasa con el precio? Disminuye, pasa de este punto a este punto, ¿no? Entonces se desplaza hacia la izquierda. ¿Hay un excedente? Claro, ahora la demanda está por debajo de la oferta. Por lo tanto, va a dar una sensación de abundancia. Por lo tanto, los ofertantes van a bajar sus precios, ¿ya? Van a bajar sus precios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la oferta? Acá está la curva de la oferta, ¿no? Esta es la curva de la oferta. Aumenta, desplazamientos a la derecha, por acá, ¿no? Nuevo punto de equilibrio aquí. ¿Qué es lo que pasa con el precio? Disminuye. Entonces, cuando aumenta la oferta, más productores. Hay abundancia de bienes, ¿no? Hay excedente de producción. Entonces, los productores bajan su precio. Disminuye el precio, por lo tanto. Disminuye el precio, por lo tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando la oferta disminuye? Por acá. Si la oferta disminuye, escasez. ¿Y qué pasa con el precio? Aumenta. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la oferta y la demanda, por ejemplo, aumenta? Acá está la demanda, ¿ya? Y por acá está la oferta. Yo puedo decir a ciencia cierta si el precio aumenta o disminuye. ¿Ah?
No lo sé, porque ese punto puede caer aquí y aquí, fíjate, apenas veo que el precio ha bajado, pero de repente el punto está más arriba y puedo ver que el precio ha subido. Entonces va a depender de la variación tanto de la oferta y la demanda. Y lo mismo si la oferta y la demanda disminuye, y lo mismo si una aumenta y la otra disminuye, y lo mismo si una disminuye y la otra aumenta. ¿Ya? Entonces aquí podemos concluir con una ley, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Los precios de los bienes y servicios varían en razón directa a la demanda. Es decir, aumenta la demanda, aumenta el precio. Disminuye la demanda, disminuye el precio. Pero varía en razón inversa a la oferta. Aumenta la oferta, disminuye el precio. Disminuye la oferta, aumenta el precio. Esa es la ley que tienes que aplicar cuando se hable de manera conjunta de la oferta y la demanda, ¿ya? A ver, vamos a hablar rápidamente de la economía informal, ¿ya? La economía informal. Estamos hablando pues acá de un conjunto de actividades que se desarrollan en una economía, ¿ya? Y que compete a no solamente unidades productivas, sino también a trabajadores que desarrollan actividades fuera de los marcos legales, fuera de los marcos normativos. Es decir, no están inscritas en los registros públicos, no tributan a SUNAT, no son reguladas por algunas instituciones del Estado, etc. Es un fenómeno de exclusión, algunos lo llaman, ¿ya? Porque excluye a una gran parte de la masa laboral de los puestos de trabajo de alta productividad y de alta inversión. ¿Ya? Fuerza pues a los trabajadores a tener que inventar sus puestos de trabajo, a tener que inventar unidades productivas. ¿Para qué? Para sobrevivir, pues, para sobrevivir, ¿ya? La economía informal está conformada por el sector informal, que son las unidades productivas informales, y del empleo informal, que es la mano de obra informal, los ambulantes básicamente, ¿ya? Ambos conforman la economía informal. Recuerda, la informalidad persigue fines lícitos, pero utilizan medios ilícitos. Vender en la calle, por ejemplo, ¿no? Y es diferente a ilegalidad, ¿eh? La ilegalidad tiene fines ilícitos y también utiliza medios ilícitos, ¿ya? El sector informal, entonces, está formado por las unidades productivas, como habíamos dicho, ¿ya? No pagan tributos, no están registradas en SUNAT, no pagan tributos a la SUNAT, etcétera, ¿no? ¿Qué criterio se considera para determinar que algo es una unidad productiva informal, el sector informal? No tiene un tamaño establecido en un umbral, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, familias que desarrollan actividades económicas muy simples, ¿ya? De repente son 2 o 3 trabajadores nada más. No cubre, obviamente, ¿ya? El cumplimiento de la normativa para ejercer su actividad, ¿no? Te venden en la calle de repente un sándwich con chicha. ¿Quién te asegura que esa chicha sea con agua hervida? Que ese sándwich haya sido elaborado en las mejores condiciones para que no afecte tu salud. Nadie, ¿no? Y ellos no disponen de información para producir adecuadamente por los bajos niveles de inversión, por los bajos niveles de productividad también, ¿ya? A ver, ¿qué característica tiene el sector informal? Unidades productivas que son hogares, familias normalmente que desarrollan actividades económicas, son dinámicas y cambiantes, a veces no le va bien en uno, dejan de vender sándwiches para vender comida, dejan de vender comida de repente para poner juguería, etcétera, ¿no? Tienen baja productividad porque no tienen capital para invertir, no tienen tecnología para hacerlo bien, ¿no? No tienen acceso al crédito, el sistema financiero no les da crédito a la informalidad, por si acaso. No hay separación del patrimonio personal del negocio, a ellos no les interesa nada, mientras utilicen sus sillas, sus mesas, su televisor, lo que sea, todo sirve para generar ingresos. No hay nada que le pertenezca propiamente a una unidad productiva y lo que le pertenezca propiamente a la familia, ¿ya? Su organización es básica y elemental, repito, por los bajos niveles de inversión, por los bajos niveles de capital, ¿ya? El empleo informal ahora. Según la OIT, pues, ya son las relaciones laborales que no están sometidas a regulaciones laborales en un país. Es decir, las personas que no tienen ningún contrato con ninguna empresa. Ellas mismas crean sus puestos de trabajo. Están ahí en la calle vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? Los ambulantes, ¿no? ¿Quiénes más están ahí? De repente, pues, los cambistas, etcétera, etcétera. Todo aquello, recuerda, que no esté dentro del marco legal, ¿ya? Ese es el empleo informal. ¿Qué es lo que genera la informalidad? ¿Ah? El suficiente incremento de la economía de un país, el PBI. El PBI nos muestra cómo se incrementa, ¿ya?, la producción de un país. Entonces, al no aumentar la producción de un país, también no aumenta los puestos de trabajo. Y por lo tanto, son personas que no se pueden insertar, pues, en ese mundo de la economía. Por lo tanto, tienen que buscar su forma de sustento. Salen a las calles a vender, ¿no?
Hay excesiva rigidez normativa. Hay muchas personas que ven con beneficios en la informalidad, que cuando se pasan a la formalidad ya no ganan lo que ganaban antes. O incluso para pasarse a la formalidad les exigen tantos requisitos que ellos lo ven como unas trabas. Por eso prefieren seguir en la informalidad. También los costos de meterse en la formalidad son altos. Hay que cumplir una serie pues, de requisitos y en todos ellos hay que ir pagando para poder formalizarnos. Aparte, cuando ya está formalizado, tienes que llevar registro contable, le tienes que pagar un contador, tienes que pagar tributos, se reduce tus ganancias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchas causas de la informalidad. Esto, por ejemplo, es una noticia donde nos muestra que 3 de cada 4 trabajadores son informales. 75% de la mano de obra en el Perú es informal. Personas que no tienen beneficios laborales, personas que no tienen ya atención médica en salud, por ejemplo, ¿no? Costos de la formalidad. Hay un costo de inscripción, hay un costo de registro y hay un costo de mantenimiento. Lo que te hablé, ¿no? Antes no llevaba contabilidad. Primero tienes que gastar en inscribirte, luego tienes que gastar en el registro y luego finalmente en pagar un contador para que lleve tu contabilidad. Hay que pagar tributos, hay que pagar beneficios laborales y sociales y hay que hacer un manejo ambiental y de salud. Esto es responsabilidad social, ¿no? Recuerda que vimos en la clase pasada. ¿Qué beneficios tiene la formalidad? Formalizarte. Vas a tener apoyo pues del Estado a través de la justicia y a través del cuidado policial también, ¿no? Acceso al crédito. Ahora sí, los bancos te van a dar crédito, ¿no? Puedes expandirte a más mercados. Mientras seas informal, no le puedes vender, por ejemplo, al Estado. Mientras seas informal, por ejemplo, no puedes exportar al extranjero. Se te abren nuevos mercados con la formalidad. Y hay mayor productividad, gracias a que puedes acceder al crédito, gracias a que puedes comprar tecnología, gracias a contar más capital, puedes mejorar tu productividad, ¿ya? La ineficiencia económica que genera la informalidad. Congestión de las infraestructuras, pues, y los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, un parque ha sido construido con los aportes de los contribuyentes, pero el parque lo usa todo mundo lo usa, ¿no? Por ejemplo, el sistema integral de salud, las postas médicas, ¿no? Esa es atención médica gratuita, ¿no? Pero sin embargo se sostiene con el aporte de los contribuyentes, ¿no? Pero sin embargo ahí se atienden quienes no contribuyen al fisco. Lo mismo en la carretera, lo usa cualquiera, incluyendo quienes no contribuyen al Estado. La informalidad genera externalidades negativas, ¿no? Los ambulantes nada más como dejan las calles sucias, generan delincuencia, prostitución, etcétera, ¿ya? La ineficiencia económica que también genera la informalidad es que limita la productividad y el crecimiento económico. Los informales, si te das cuenta, ellos no están buscando, la mayoría de ellos no están buscando que mejorar cada día, menos están pensando en la formalidad. ¿Y cómo afecta la tributación? Hay muchas unidades productivas que no tributan, por lo tanto, hay menor presión tributaria. La presión tributaria es el número de personas o unidades productivas que contribuyen al fisco. Por lo tanto, hay incumplimiento tributario. Hay inequidad distributiva por parte de ellos, ¿no? Aquí, pues, el Estado ha tratado, pues, de meter en la tributación a la mayor cantidad de informales. ¿Cómo? Creando, pues, el famoso RUS, el régimen único y simplificado. Sin muchos trámites, sin tanto papeleo y nada, tú, si tienes tu juguería, tu cabina de internet, tu peluquería, etcétera, tienes que aportar al Estado un monto entre 30 y 50 soles, dependiendo de lo que ganes, ¿no? Dependiendo de lo que ganes. Pero así, poquito a poquito, van entrando a la formalidad, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos ahí. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Cuídense.